¿Qué tal? Buenas noches. Una vez más les saludo. El pastor Josué Nava Ibarra de Iglesias y Casas de Rescate Resplandece, sus coberturas y sus misiones y casas de oración. Estamos contentos porque continuaremos el discipulado de la Escuela del Desierto. Y sabemos que Dios hablará una vez más a tu corazón y a tu vida. Y sabemos que Dios hará maravillas contigo. De donde quiera que nos mires, de cualquier parte del país o de México, te saludamos desde acá, desde Saltillo, Coahuila, donde está nuestra sede, nuestra casa de rescate matriz, llamada Resplandece. Y estamos contentos porque podemos llegar hasta ti a través de estos medios. Y podemos llegar a muchas partes del mundo para que tú seas bendecido y ministrado. Te invitamos también a que esta enseñanza tú la puedas compartir a todas aquellas personas que tú conozcas, que conozcan de Cristo y que necesiten de esta enseñanza. Incluso si tú le quieres poner esta enseñanza a tus líderes, a tus pastores, a tu iglesia, bien sería para ellos, para que aprendan sobre la escuela de los desiertos y los procesos que Dios tiene para nosotros. Y estamos aquí desde el Centro de Capacitación Casa de Oración Resplandece. Y quiero que también le dé un fuerte aplauso hoy aquí los pastores y pastoras que nos han acompañado de Resplandece. Usted no los ve, pero están atrás de la cámara. Es un grupo que siempre estamos ministrándonos y capacitándonos para la gloria de Dios y para que aprendamos más acerca de los principios que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero ir a la segunda parte, porque la semana pasada vimos la escuela del desierto y vimos la enseñanza, el desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. El desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Y les compartí el primer desierto, que es el desierto de la gracia. Hoy le compartiré otro desierto que sé que Dios le hablará, le ministrará, le impartirá y cosas poderosas sucederán. Y para eso quiero que vaya una vez más al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. El primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14, es un pasaje en el cual nos estamos basando y donde Dios ha estado hablándonos y nos ha estado ministrando con esta escuela del desierto y con esta enseñanza que le hemos titulado El desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Si estamos allí, por favor, indíquemelo con un fuerte amén. Amén. Fuerte. Amén. Eso. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14, y dice así: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Lo voy a volver a leer una vez más para que nos ubiquemos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14, de la escuela de los desiertos, de este tema tan poderoso que Dios nos ha dado, el desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Dice así: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Quiero que observe a manera de introducción una vez más cómo es que el enemigo, cuando Dios nos mete a un desierto y cuando Dios permite que atravesemos por desiertos, por escuelas de enseñanza y por procesos, dice el texto con claridad que Saúl todos los días procuraba agarrarlo. Esto es una enseñanza muy poderosa porque nos explica con claridad por qué es que Satanás constantemente y los enemigos de la fe constantemente están contra nosotros y que todos los días quieren ver nuestra caída. Uno de los objetivos de Satanás es vernos caer. Pero el objetivo de Satanás no solamente es vernos caer, sino detectar cuáles son nuestras debilidades. El objetivo de Dios en los desiertos es mostrarnos en qué estamos fallando. El objetivo de Dios como Padre Celestial es mostrarnos qué nos falta. Pero también un objetivo que Satanás tiene es descubrir cuáles son nuestras debilidades para que a través de esas debilidades atacarnos y destruirnos.
El diablo, a diferencia de Dios, no lo sabe todo. Él investiga, él es un león rugiente que anda viendo a quién devorar. Y cuando él investiga y sabe cuáles son nuestras debilidades, ese es el punto por el cual Satanás comienza a atacarnos. Los enemigos de la fe también siempre están procurando ver en qué estamos fallando delante de Dios. Le digo una cosa, muchas veces no fallamos porque estemos en pecado, fallamos porque estamos inmaduros. Muchas veces no fallamos porque nos falta santidad, fallamos porque nos falta madurez, carácter. Y una de las cosas que Dios hace es que forma carácter en nosotros en los desiertos. Satanás sabe que un cristiano ungido, un cristiano en santidad y un cristiano que le cierra las puertas al pecado es fuerte, pero sabe aún más que un cristiano con carácter, con madurez, con principios de Dios, que su corazón esté más apegado y se parezca más a Cristo. El diablo sabe que un cristiano así no solo es fuerte, es imparable, es poderoso, es capaz de conquistar todo lo que Dios le dijo. El diablo sabe muy bien que si un cristiano sale del desierto poderoso, maduro, capaz, será imposible, casi imposible derribarlo. Por eso Dios, que posee una sabiduría sobrenatural y que nos conoce muy bien a nosotros, Él conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón. A Dios nada se le escapa. Él sabe muy bien en qué debilidades estamos, y en su sabiduría Él es un experto en tratar con sus hijos, con sus siervos, con su pueblo. Dios siempre tiene esta parte de que trata con nosotros, y Él sabe cómo hacerlo y dónde hacerlo y qué tipos de desiertos necesitamos para que nosotros seamos restaurados y compuestos, pero no solamente así, sino transformados. Así que Dios sabe muy bien en qué desierto nos mete, cuánto tiempo dura el desierto y qué tan duro tiene que ser ese desierto. Porque cuando nosotros pensamos que ya estamos listos para ejecutar lo que el Padre Celestial nos ha pedido, entonces resulta que Dios nos prepara y trata con nuestro carácter de las formas más poderosas, transformadoras, para que nosotros entendamos que tenemos que llegar al nivel de la estatura del varón perfecto. El diablo lo sabe, Dios lo sabe. Y el diablo sabe que si Dios a usted lo está preparando y lo está capacitando, Dios también permitirá que Satanás muchas veces nos ataque, como atacó a Jesús en el desierto, o como atacó a Israel en el desierto, o como atacó al profeta Elías en el desierto, o como tantos ejemplos bíblicos que tenemos, que cuando siervos y siervas de Dios pasaban por el desierto, el diablo aprovechaba esos tiempos para atacar, porque el diablo sabe que si nosotros salimos avantes, poderosos, victoriosos, y aprobamos el desierto, algo más poderoso y sobrenatural sucederá en nuestras vidas. Es por eso que Dios, conociendo esto y Dios teniendo nuestra radiografía, Él sabe qué necesitamos realmente, y Él sabe qué es lo que tenemos que cambiar, restaurar y mejorar. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo a los seres humanos es formar carácter. Nosotros podemos casarnos, incluso podemos convertirnos en padres sin carácter. Podemos ser cristianos que tomemos lo que Dios nos ha dicho, que tomemos el llamado que Dios nos ha dado sin carácter. Pero cristianos y siervos de Dios sin carácter son bombas de tiempo. Tarde o temprano van a explotar, tarde o temprano van a destruir todo lo que Dios les ha dado, tarde o temprano van a destruir la voluntad que Dios puso en ellos. Por eso es importante que Dios forme carácter en nosotros, porque si Dios forma carácter en nosotros, nos establecemos en la vida emocional, nos establecemos en la vida sentimental, crecemos y nos establecemos en la vida espiritual, con una vida espiritual sana, plena, estable, y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos somete al desierto. El desierto es una gran escuela. El desierto saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y ahí es donde Dios aprieta.
Dios dice, cuando tú te des cuenta de lo peor que hay en ti, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a apretar, porque el Espíritu Santo, que es el maestro de la escuela del desierto, es donde Dios comienza a tratar con nosotros, es donde Dios comienza a arrancar de nuestras vidas aquello que no sirve, es donde Dios comienza a quitar nuestras debilidades, nuestros caprichos y nuestra parte voluble. Una de las cosas con las que Dios trata más con nosotros es que somos volubles, que somos cambiantes, que somos caprichosos, que somos convenencieros. A veces tenemos esta imagen de que si le decimos a Dios que sí para un ministerio, para un llamado, creemos que todo va a salir bien. Y cuando todo empieza a salir mal, o cuando parece que Dios nos mete en un programa de dificultades, cuando Dios en su agenda tiene días malos, pésimos y totalmente destructivos para nosotros, pareciera que Dios está haciendo algo como una mala broma, una mala jugada con nosotros. Pero la realidad es que mientras más grande sea la prueba, mientras más grande sea la aflicción, mientras más duro sea el desierto, significa que Dios está tratando con nosotros en nuestra falta de carácter, de fortaleza y de principios. Significa que Dios está formando en nosotros esa estatura del varón valiente, esa estatura del varón perfecto, esa estatura del cristiano maduro, que es capaz de pasar cualquier prueba, que es capaz de enfrentar cualquier demonio y que es capaz de enfrentar cualquier circunstancia, aún esté en peligro de muerte, aún pase por enfermedades o aún tenga pérdidas graves. Dios conoce nuestro corazón y sabe qué necesitamos, y cuando Dios nos somete a estos desiertos es porque Dios va a transformar aquello que nos cuesta tanto trabajo cambiar, que es tener carácter cristiano. El objetivo de Dios no es solamente hacernos poderosos. El objetivo de Dios no solamente es darnos unción. El objetivo de Dios no solamente es darnos sabiduría o santidad. El objetivo de Dios es hacernos fuertes en carácter, es hacernos estables. Dios no forma hijos pusilánimes y débiles y caprichosos. Dios forma hijos capaces, maduros, que tengan la capacidad de amar a la esposa, de cuidarla, de protegerla. No esposos perfectos, no esposas perfectas, porque nunca lo lograremos aquí en la tierra. No hijos perfectos, pero sí capaces, sí maduros, sí con la capacidad de amar a Dios en cualquier circunstancia, sí con la capacidad de hacer feliz al cónyuge, de bendecirlo, de ministrarle. Si somos la cabeza del hogar, guiar con un buen liderazgo, guiar con un liderazgo sabio, con carácter. Si usted es mujer, una cónyuge sabia, como dice Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Hijos también con un carácter, dispuestos a cambiar, a enfrentar la vida y a ser capaces de darlo todo por Jesucristo. Lo que más trata Dios con nosotros es con el carácter, y el desierto es esto, y es lo que venimos viendo con David. David fue ungido, David recibió poder. Dice la Biblia que desde que Samuel ungió, nunca más el espíritu se apartó de David. Pero luego comienza un desierto para él, porque Dios estaba formando en este guerrero carácter. Y el primer desierto que veíamos la semana pasada era el desierto de la gracia, Sif, porque esto significa el desierto de la gracia, el desierto Sif. Dijimos que Sif significaba brillo y gracia, que Dios en el desierto de la gracia nos va puliendo para que brillemos. Y decíamos que la palabra brillar o brillo viene del hebreo top, que significa buen hombre u hombre bueno. Dios está preparando a nosotros ser hombres buenos a la manera de Dios. Hombres buenos porque nos anteceden hombres malos. A David le antecedían reyes malos. A David le antecedía un rey Saúl necio. Él tenía que aprender a ser bueno. Cuando Dios nos mete al desierto es porque Dios tiene en mente hacer hombres y mujeres buenos y buenas desde su perspectiva. Dios no quiere aquellos que les brinda poder. Dios no quiere aquellos que les brinda unción. Dios no tiene en mente siervos o siervas o un pueblo que se le brinde riquezas, prosperidad, poder,
crecimiento, conquista, avance, pero que al final su falta de carácter eche a perder todo lo que Dios les proveyó. Porque una de las cosas más difíciles de alguien que peca o que defrauda a Dios es que ensucia el evangelio. Y nosotros tenemos que pensar en esto. Dios nos somete a duros desiertos para que no cometamos el error de manchar el evangelio. Dios nos somete a duros desiertos para que no cometamos la estupidez de robarle la gloria a Él. Dios nos mete a duros desiertos para que cuando nos haga hombres buenos y mujeres buenas, desde su perspectiva, desde su perfecta voluntad, no echemos a perder todo lo que Él nos confió. Y una de las cosas que más nos ha confiado Dios es la gente. Y de todo daremos cuentas a Dios, no solo de las necias palabras, no solo de las actitudes, sino incluso también de haber echado a perder a otras personas y que por nuestra culpa gente se pierda. Por eso cuando nosotros estamos enfocados y le decimos: Dios, yo no quiero defraudarte, Dios, yo no quiero apartarme de ti, yo no te quiero robar la gloria, yo no quiero equivocarme, entonces Dios dice: ok, entras a un programa donde la escuela de los desiertos van a formar en ti algo poderoso, un cristiano, una cristiana madura, capaz de seguir hacia adelante. Y no solamente viene el brillo, viene la gracia. Y dijimos que gracia venía del hebreo Hanan, al menos en este contexto, que significa favorecido. Dios tiene en mente a un hombre bueno, a una mujer buena desde su voluntad, desde su perspectiva, desde la unción de su espíritu, desde su proceso, desde su capacitación, pero también no solamente bueno, sino favorecido. Porque de nada sirve también un hombre bueno si no tiene el favor de Dios. Y de nada sirve una mujer buena desde la perspectiva de Dios si no tiene el favor del cielo. Así que esto es el primer desierto, el desierto de la gracia. El segundo desierto es este. Diga después de mí: dos. Fuerte, dos. Diga: el desierto de la santificación. El desierto de la santificación. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Quiero que vaya allí, por favor. En el capítulo 23, versículo 14, vimos el desierto de Sif, que es el desierto que nos hace brillar en gracia. Pero luego viene el desierto que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, por favor. ¿Sí está allí? Perdón, es capítulo 23, versículo 24 y 25. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 24 y 25. Dice así el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 24 y 25. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón. ¿Dónde? Desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. David, con la ayuda de Dios, pudo escapar del necio rey Saúl. En Sif estuvo aprendiendo la gracia y el brillo, pero luego se dirige y se ve obligado a refugiarse en un segundo desierto que la Biblia dice que es el desierto de Maón. Quiero que vea conmigo cómo Dios primero comienza a tratar con ser hombres buenos, hombres favorecidos, mujeres buenas, mujeres favorecidas que brillan con la gracia de Dios. Desierto de Sif. Pero luego Dios nos mete al desierto de la santificación. Porque Maón del hebreo significa casa del pecado. ¿Qué significa Maón? Casa del pecado. Casa del pecado. Y en este desierto Dios comenzó a tratar algo especial con David. Por eso se llama casa del pecado. Porque es muy común, hermanos, que nosotros cuando pasamos por pruebas o por desiertos no entendamos qué quiere Dios tratar con nosotros. Cuando Dios nos mete al desierto, una de las cosas que Dios está haciendo es hacernos ver cuáles son nuestros pecados más aguerridos que están aferrados a nosotros y que nosotros no queremos dejar muchas veces o que nos cuesta trabajo dejar.
Muchos cristianos y muchas personas que se meten, o que Dios, mejor dicho, lo mete al desierto, no entiende que Dios lo está purificando. Una cosa es que Dios te hace brillar y otra cosa es que Dios comienza a taladrar aquellos pecados que están ocultos o que están bien cimentados en tu vida. Los desiertos son tratos de Dios con aquellos pecados que no nos permiten avanzar. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque la misma escritura en Proverbios dice que el que encubre el pecado jamás prospera. Nadie que diciéndose cristiano, que guarde pecados favoritos, que tenga pecados ocultos o que tenga pecados que cree que nadie los ve o que nadie los conoce, nadie en ese punto de su vida prospera. Nadie prospera, jamás le va bien a aquel que oculta pecados. Y cuando Dios tiene un proyecto con nosotros, y cuando Dios tiene un proyecto con un llamado, cuando Dios ha puesto sus ojos en nosotros, su corazón en nosotros, y Dios ha puesto un plan perfecto y una voluntad poderosa, Dios comienza a tratar con los pecados que nosotros tenemos. Dios le interesa que vivamos en santidad. Y le digo otra cosa: ser santificados cuesta mucho. Ser confrontados con pecados es doloroso. Reconocer delante de Dios que estamos mal cuesta mucho trabajo. Y por eso Dios del desierto de Sif, para hacernos brillar, nos lleva al desierto de Maón. Dice: ahora voy a tratar con tu casa de pecado. Ahora voy a tratar con todo aquello que me ofende y que tú no te has dado cuenta. Ahora voy a tratar incluso hasta con los pecados más pequeños que tú tienes y que no te das cuenta, que no te permiten avanzar. Porque hay cristianos que tienen este concepto: yo no adultero, yo no robo, no estoy en una falsa doctrina, no engaño a mi esposa, no miro pornografía. Pero tal vez tiene pecados pequeños que no le permiten avanzar, porque no ora, no se establecen los principios de Dios, no lee la Biblia todos los días, no está metido en la presencia de Dios. Así como hay pecados que aparentemente como seres humanos son grandes y escandalosos, también hay pecados pequeños ocultos que pareciera que no hacen daño, pero que terminan afectando en gran manera. Un pequeño pecado que toque a la puerta de tu corazón y que tú le abras para que entre, se va a desatar todo el infierno cuando menos lo esperas. Un pequeño pecado que tú le permitas estar allí, crecerá como una planta enredadora y al final te terminará absorbiendo y consumiendo. Un pequeño pecado que tú te permitas terminará por destruir tu casa, tu matrimonio o tu ministerio, y en el peor de los casos tu relación con Dios. A Dios le interesa nuestra santificación. A Dios le interesa que estemos purificados. A Dios le interesa que estemos arrepentidos constantemente. El éxito de todo genuino cristiano no es en estar ungido, no es que sea famoso, no es que tenga miles de personas. El éxito de un verdadero cristiano es estar arrepentido todo el tiempo en la presencia de Dios. El éxito de un verdadero cristiano es vivir en santidad, agradando a Dios. Por favor, alguien diga amén fuerte. Dios trata con nosotros. Dios establece que Él va a cambiar en nosotros aquello que ofende a nuestro prójimo, aquello que lo ofende a Él y aquello que nos detiene y nos estanca a nosotros. No solamente Dios trata con nuestro carácter. Una de las formas en que Dios trata con nuestro carácter es esto: tus pecados, aún los más pequeños, no permiten que tú veas más allá de lo que yo quiero hacer. Es como aquella historia de aquel hombre que eran dos agricultores o dos campesinos. Uno sembraba trigo, maíz, sorgo, y el otro tenía ovejas. Y el que sembraba se quejó con el de las ovejas. Le dijo: amigo, controle a sus animales, porque siempre se pasan a mi lado, a mi terreno, y se comen lo que yo siembro. Y el de las ovejas dijo: ese no es problema mío. Si a usted le comen lo que siembra, ponga un cercado, porque yo no pienso invertir dinero en eso. Y el hombre agricultor mandó a poner una cerca con alambres de púas, pero las ovejas seguían pasándose y seguían comiéndose lo que aquel agricultor sembraba.
Y un día el dueño de las ovejas salió y se burló de él. Le dijo: amigo, al parecer usted invirtió malamente o en vano, porque al final mis ovejas se siguen pasando a su terreno y se comen lo que usted siembra. El agricultor sonrió tranquilo, se metió a su casa y con ayuda de algunos trabajadores comenzó a sacar costales y costales y costales. Cuando se dio cuenta eran bastantes, cientos de costales. Y dijo: no, mi amigo, yo ya no estoy perdiendo. Desde que yo puse mi alambre de púas y sus ovejas se pasan a este lado, tengo meses recolectando la lana que se queda atorada en las púas de mi alambrado. Y todos estos costales que usted mira es lana que voy a vender y que incluso me va a hacer ganar más dinero que lo que yo sembraba. Cada vez que sus ovejas traspasan la línea prohibida, dejan un mechón de la lana que me van a hacer ganar lana a mí, que me van a hacer ganar dinero a mí. Así que, como verá, yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Dios de igual forma ha puesto límites. Dios ha puesto una cerca de púas de santidad que ha dicho: no te cruces para acá. Tienes prohibido ir al terreno del vecino, del enemigo. Tienes prohibido ir al terreno del pecado. Y cada vez que un cristiano se pasa el terreno y piensa que nadie lo ve, y piensa que nadie le va a decir algo, o piensa que la libró porque nadie se dio cuenta que pecó, va dejando mechones de santidad en la línea que Dios dijo: no puedes cruzar. Y cuando menos acuerdes, Satanás sacará los costales de la santidad, de la lana que fuiste dejando cada vez que te cruzabas los límites prohibidos. Y Satanás va a decir: tú lo defiendes, Dios, pero yo tengo costales de santidad que él dejó cada vez que traspasó la línea prohibida. Amén. Parece que no, pero un pequeño pecado se puede convertir en la más grande tormenta de tu vida. Cada vez que tú traspasas los límites de la santidad donde Dios dijo que no y pecamos, vamos dejando mechones de santidad, vamos dejando mechones de testimonio. El día de mañana la gente nos mirará y dirá: él es un mentiroso, ella es una mentirosa. Porque yo he visto todas las veces que cruzó la línea que Dios prohibió diciendo: no puedes hacerlo. Es que el punto de hoy es que se predica un evangelio de gozo, un evangelio de prosperidad, se predica un evangelio de perdón y se predica un evangelio de amor, pero no se está predicando un evangelio de arrepentimiento. Veía hace unos días un video de un transexual que decía: es que yo, aunque soy mujer en el cuerpo de un hombre, soy cristiano, yo creo en Cristo y me defiendo con la Biblia, y yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios y yo diezmo y ofrendo, y aquel que diga que yo no soy buen cristiano me ofende. Y cuando yo vi este video, el Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo: Josué, ¿a qué crees que se deba que este joven vestido de mujer esté convencido en su corazón que dice que yo estoy con él y que él puede servir a Cristo siendo transexual y que no hay ningún problema? Y después de meditar y de orar por un tiempo, le dije: Dios, creo que ya tengo la respuesta. Y me dijo: Dios, ¿cuál? Le dije: es que hoy se predica un evangelio de amor, un evangelio de acepta a Cristo. Él te acepta, Él te ama, Él te perdona, pero no se está predicando un evangelio de arrepentimiento. Hoy vemos en púlpitos a muchos predicadores hablándoles maravillas al pueblo, pero no le está diciendo: para obtener estas bendiciones el principio es arrepentirte. Amén. Hoy se le dice a muchos cristianos: tú eres próspero, tú eres bendecido, tú eres hijo de un rey, te sentó con príncipes. Pero antes de eso tienes que decirle: pero tienes que vivir una vida de arrepentimiento genuino. Y cuando hay arrepentimiento genuino, no hay pecado que pueda morar en ti y que te justifique diciendo: cualquiera que me juzgue está mal, porque así Dios me acepta. Incluso aquellos que llegan a decir: es que Dios así me acepta, es que el único que puede juzgarme es Dios, ni siquiera saben lo que están diciendo, porque si Dios realmente los juzgara, hace tiempo que ya no estarían vivos.
Es preferible que un sermón que te hable de santidad. Es preferible que un sermón que te golpee tus pecados ocultos. Es preferible que un sermón que te hable de arrepentimiento te ofenda a que Dios te juzgue. Porque será más duro, más cruel y más difícil si el Dios todopoderoso, justo y verdadero te juzga. Es que hoy los predicadores no se quieren meter en problemas. Quieren tener una iglesia que se sienta a gusto, bendecida, conforme, reconfortada, pero no una iglesia arrepentida. ¿Y cómo se arrepentirá la gente si no le dices que es pecador? ¿Y cómo entenderá que necesita ponerse a cuentas con Dios si no le dices que es deudor? ¿Y cómo entenderá aquel que está en pecado que necesita buscar el perdón divino si no le dices que es pecador? ¿Y cómo entenderá la iglesia, los líderes, los ministerios que necesitamos estar delante de la presencia de Dios en santidad si no entendemos que los desiertos son tiempos para que Dios purifique nuestras vidas de pecados ocultos que tenemos? Alguien por favor diga amén. Pensé que usted se iba a gozar, que iba a aplaudir, que iba a decir gloria a Dios, qué bueno que estoy en el desierto de Mahón y que Dios me está santificando y me está purificando. Amén. Es que hoy tenemos un evangelio muy barato. Y escúcheme, para usted y para los que nos miran, cualquiera que le venda un evangelio barato, no lo compre. Amén. Porque el evangelio completo, el evangelio bíblico, el evangelio por el cual Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, es un evangelio de arrepentimiento. Es un evangelio de cargar la cruz. Es un evangelio que sí te da perdón, que sí te da amor, que te sienta con príncipes, que te bendice y que te da una nueva vida y que incluso te hace acreedor a las promesas más maravillosas y sobrenaturales que el Padre Celestial tiene. Pero el principio para obtener estas bendiciones es arrepiéntete. Está a cuentas con el Dios de los cielos. Que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Que el Espíritu Santo te purifique y que tú tengas un corazón dispuesto a decirle al Dios Todopoderoso: perdóname porque te fallé, perdóname, me arrepiento, vuelvo a ti, te necesito, Dios eterno. Dios nos mete al desierto y cuando usted se pregunta: Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué económicamente batallo? ¿Por qué con mi matrimonio? ¿Por qué si oro no encuentro milagros? ¿Por qué si oro no encuentro respuestas? Dios dice: hey, presta atención. Tú estás tan preocupado por los milagros, estás tan preocupado porque tu ministerio prospere, estás tan preocupado porque no eres famoso como otros, estás tan preocupado porque sientes que yo no te uso con poder y yo estoy preocupado porque tú tienes pecados ocultos. Presta atención, el desierto no es para que busques la fama, el desierto no es para que tú te hagas famoso, el desierto no es para que tú crezcas y seas rico, el desierto es para que te arrepientas, vuelvas a mí. Y si te arrepientes de corazón y si te arrepientes verdaderamente, entonces todo lo demás será añadido. De nada sirve tener un evangelio, de nada sirve tener una iglesia próspera si no hay arrepentimiento. De nada sirve ser predicadores famosos si no hay arrepentimiento. De nada sirve ser famosos viajando por el mundo predicando si no hay santidad. Porque la santidad es el escudo contra toda acusación de Satanás. Porque la santidad es lo que nos abre la puerta de la bendición. Porque la santidad nos mantiene firmes cuando hay acusaciones contra nosotros. Porque la santidad nos mantiene firmes ante las murmuraciones y los chismes. Porque la santidad te va a mantener de pie cuando vengan tormentas contra ti. Porque la santidad te va a llevar a la presencia de Dios y le vas a decir: yo me he guardado para ti porque te amo. Yo me he arrepentido delante de ti porque temo a tu nombre. Yo estoy delante de ti en santidad porque he entregado todo para ti. Y cuando tú estás en santidad, Dios te va a defender cuando Satanás te acuse. Y cuando tú estás en santidad, Dios va a pelear las batallas por ti. No hay ministerio que se pueda detener cuando vive en santidad. Ninguna murmuración, ningún chisme y ninguna crítica podrá detener a aquel que vive en santidad. Amén. Pero ese es el problema de hoy,
Que hay púlpitos donde ya no se predica santidad. Que hay púlpitos donde ya no se predica arrepentimiento. Que hay púlpitos que cuando ven al pueblo pasando por desiertos, en lugar de que los predicadores digan arrepiéntanse, dicen declaremos que Dios nos sacará de este desierto. Declaremos que las cosas van a cambiar y declaremos que Dios no está en nuestra contra. Cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cuando Israel estaba cautivo en el desierto, cuando era llevado cautivo al desierto, Dios mandaba a sus genuinos profetas y les decía, diles que están cautivos, diles que están exiliados, diles que yo no estoy a favor de ellos por causa de su pecado. El peligro más grande que se vive hoy es un evangelio ligero, es un evangelio barato, es un evangelio donde a la gente se les hace creer que están bien solo porque van, se sientan, escuchan un sermón, ofrendan, diezman y se van a su casa. Qué triste y lamentable será el día de mañana que veamos en el cielo, cuando Dios estemos delante de su trono y que Dios nos diga o que escuchemos decirle a muchos, a ti ni te conozco. Pero yo iba a la iglesia, pero yo hasta liberaba endemoniados, pero tú me usabas haciendo milagros de sanidades. Yo viajé por el mundo hablando de ti. Era lo único que tenías porque carecías de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabe por qué Dios es tan rígido? ¿Y sabe por qué Dios nos aprieta tanto en la santidad? Porque la santidad, cuando vivimos en santidad, determina realmente cuánto amamos a Dios. La santidad no es un principio religioso. La santidad no es un principio fariseico para que te hagas fariseo. La santidad no es para que te hagas un recalcitrante religioso dándole bibliazos a otros. La santidad no es de aquellos religiosos que juzgan, que maltratan a otros, que les critican, sino que la santidad es un reflejo de que realmente amas a Jesucristo. Escúchame, la santidad es un reflejo de que realmente amas a Cristo. Amén. Yo me guardo de otras mujeres. Yo no peco adulterando, porque amo a mi esposa. La mejor manera de demostrarle a mi esposa que la amo es guardándome para ella. Muchos dicen que aman a sus esposas, pero las engañan, las maltratan, les son infieles con mensajes en el internet, platicando con personas del sexo opuesto. Tienen conversaciones comprometedoras en sus celulares. Algunos hasta con pornografía y otros hasta con la masturbación son infieles. Y podrás tú decirle a tu pareja que la amas, pero si tú no te estás guardando en santidad, todo lo demás es mentira. ¿Por qué Dios nos mete al desierto de la santidad? Porque sin santidad no verás la gloria de Dios. Mahón es el desierto donde Dios trata con nuestros pecados más ocultos, los más pequeños y con los que tú crees que nunca te van a hacer daño. Mahón es el lugar, la casa del pecado, donde Dios no solo te hace ver tus pecados, Dios también te dice, mira, tus hijos me están fallando, mira, tu esposa me está fallando. Si te traje a este desierto no solo para que tú te santifiques, es para que santifiques a tu familia. Por eso se llama casa de pecado. Porque la restauración y la santificación comienza desde la casa. Dios no hace tratos. Escuche lo que le voy a decir. Dios no hace tratos con los que viven en pecado, con los que tienen pecados ocultos. Y si alguien viene y me argumenta y me dice, pastor, yo he visto pastores con mejores iglesias, más grandes que las de usted, y que Dios los trae viajando por el mundo predicando y que son más famosos que usted. Mire, yo no sé cómo estén sus vidas, pero cuando yo veo y escucho y tengo la capacidad de juzgar y me doy cuenta que lo que enseña no es tan bíblico, aunque sea famoso, y me doy cuenta que aunque tenga 15, 20 mil o 30 mil personas en su iglesia, sus sermones no son tan bíblicos, aunque hable bonito,
Tengo toda la responsabilidad, escuche, toda la responsabilidad bíblica de decir, esta persona, no importa cuánto tenga, cuán famoso sea o cuán próspero esté, si no vive en santidad y no le enseña a la iglesia a vivir en arrepentimiento genuino, todo lo que tiene es paja. Así es, amén. ¿Me escucha? Amén. No estoy juzgando que tener iglesias grandes sea malo. Así como hay iglesias grandes con paja, hay iglesias grandes, multitudinarias, que viven en santidad. Pero el punto no es que el buen fruto es porque tengo mucho, porque estoy próspero o porque tengo una congregación con miles. Porque te aseguro que hay iglesias más grandes que las nuestras y que las cristianas. Simplemente en México, Distrito Federal, existe la iglesia más grande que todos los domingos indefectiblemente asisten 105,000 personas y todos ofrendan desde 140 pesos, 150 pesos hasta 3,000, 15,000, 20,000 pesos. Son las ofrendas y los diezmos que entran en esa iglesia. Su pastor se llama Emilio Azcárraga y la iglesia se llama Estadio Azteca. Es en el Estadio Azteca de fútbol donde se reúnen cada domingo más de 105,000 personas a apoyar a su equipo. Y son más fieles que cualquier iglesia cristiana. Así que no se trata de cuánta gente tienes, o si eres exitoso, o si tienes fama. Se trata de que si vives en santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad no solo determina cuánto amas a Cristo, también determina cuán respaldado serás por Él, pero también determina qué clase de novia le vas a preparar. Porque nosotros como pastores no estamos preparando a nuestra novia, estamos preparando a la novia de Cristo. Y la Biblia dice y establece que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Pero a muchos predicadores se les olvidó esto. Dicen, yo quiero hacerme famoso, no me interesa si la iglesia vive en pecado. Yo lo que quiero es que la gente me reconozca y viaje por todo el mundo predicando. No me interesa si la gente se está arrepintiendo o no. Y por eso existen centenares y cientos de predicadores hoy que hablan de gracia, hablan de perdón y hablan de que Dios te ama y que Dios te acepta. Pero habemos muy pocos predicando arrepentimiento y juicio. ¿A quién no le gusta ir a una iglesia donde siempre le hablen bonito? ¿A quién no le gustaría ir a una iglesia donde siempre le digan vas a prosperar, te va a ir bien? Oh, yo veo una visión con cielos abiertos. Oh, yo veo una visión donde Dios se va a acabar tus problemas, se acaba tu situación y a partir de hoy Dios te empieza a bendecir. Ni siquiera sabes si esa persona está en santidad, pero ya le estás augurando cosas buenas. Los genuinos profetas de Dios primero te dicen, alíñate con Jehová, alíñate con Dios, pídele perdón, arrepiéntete de corazón. Los genuinos profetas de Dios primero alinean a la iglesia para que se sometan a los principios divinos. Por eso Dios nos mete a Mahón. Dios va a llegar a un punto, yo te aseguro que Él va a decir esto. A mí no me interesaba cuánta gente traías atrás de ti. A mí me interesaba que tú vivieras en santidad. Porque tú eres en lo íntimo lo que predicas. Y tú impartes lo que eres en lo íntimo, no lo que predicas en público. Y si Dios sabe que tú no te santificas, y si Dios sabe que tú no oras en lo íntimo y no tratas bien a tu esposa o no santificas a tus hijos, entonces eso es lo que se imparte en la espiritualidad. ¿Por qué cree que Dios fue incisivo con el profeta con el profeta Elí? Tus hijos están en pecado. Incluso Elí le dijo a Samuel, ¿qué te dijo Jehová anoche?
Y si me ocultas algo, te castigue Jehová. Y dice, y el niño, el jovencito Samuel, le dijo todo a Elí. Dice Dios que va a matar a tus hijos porque están en pecado, porque manchan el altar, se acuestan con las muchachas que traen ofrenda y roban de la ofrenda de la carne y se la comen ellos. Dice Dios que si no se arrepienten los va a matar. ¿Y sabes qué contestó el mediocre profeta Elí? Aquel hombre flojo, perezoso, cansado y gordo y ciego, dijo, Él es Jehová, que haga lo que quiera. Y cualquier calvinista, y lo digo con mucho respeto por los calvinistas, dirían, es que la respuesta del profeta Elí fue un reconocimiento de la soberanía de Dios. No, escúchame, la respuesta del profeta Elí fue la respuesta de un hombre que ya no tenía visión, ya no tenía principios y había perdido el amor por Jehová. Porque yo estoy seguro que si el profeta Elí hubiera agarrado a sus 2 hijos de las orejas, los hubiera disciplinado y los hubiera llevado al altar y hubiera dicho, hoy mismo se arrepienten y le piden perdón a Jehová y le van a pedir perdón a todo el pueblo por las cosas que hicieron, pero ustedes se me van al cielo arrepentidos, yo te aseguro que estaríamos hablando de otra historia. Pero dice la Biblia que como Elí no les estorbó, murieron sus hijos y luego murió Elí porque se desnucó. Dios toma muy en serio esto de la santidad. Y a mí no me interesa cuántos predicadores famosos o teólogos, o si tienen más gente que yo que resplandece, o si tienen miles, o si viajan por el mundo. Mira, si no viven en santidad, si su sermón, si su predicación no habla de arrepentimiento genuino delante de Dios, todo lo que tienen es solo fama. Es lo único que tienes, fama. Y yo prefiero tener santidad a ser reconocido por el mundo. Porque el reconocimiento del mundo no te va a dar la entrada al cielo. La santidad te va a hacer ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. Qué poderoso es que Satanás diga, no tengo de qué acusarlo. Qué poderoso es que cuando tengas que orar por un endemoniado, los demonios digan, tú sí tienes autoridad sobre nosotros, porque no hay de qué acusarte. Amén. Así es. ¿Me está escuchando? Amén. Es que las escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios trata con nosotros a través de las pruebas, las aflicciones, la persecución y el desierto para llevarnos a la santificación. Estoy tratando contigo en este desierto porque me sigues fallando. Pero Dios, yo no adultero, yo no predico una mala doctrina, no te robo. Sí, pero a veces no oras. A veces te sales del culto y te vas y no escuchas la palabra. Tienes tiempo que no hablas de Jesucristo. Tienes tiempo que no ofrendas y no diezmas. Tienes tiempo que te niegas a estar en intimidad con tu esposo o con tu esposa. Tienes tiempo estresado y malhumorado con tus hijos. Tienes días que no lees la Biblia. ¿A quién tratas de engañar? Tú solo te tratas de engañar. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una gota de cianuro echa a perder 1 litro de agua purificada. Tienes que entender esto. Dios trata con nosotros en los desiertos con nuestra falta de santidad. Porque la idea de Dios es santificarnos, es purificarnos, es tratar con nuestros pecados más oscuros y más ocultos, que nos hacen batallar y que no nos permiten establecernos en su propósito y en su perfecta voluntad. El propósito de Dios es que nosotros demos buen testimonio para que el evangelio no sea contaminado, para que el evangelio no sea difamado. Por eso, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 nos dice esto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por eso también Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sepan que primero me aborrecieron a mí antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque vivieron para mí.
Los desiertos que pasamos, como el de Mahón, son instrumentos divinos para hacernos victoriosos sobre el pecado. Escuche, los desiertos que pasamos, como el de Mahón, son los instrumentos divinos para hacernos vivir victoriosos. Amén. Para que los pecados que le puedan robar la gloria a Dios sean eliminados y tampoco nos roben la grandeza que Él nos quiere dar. Que se hable toda clase de cosas de ti, pero que no sean ciertas. Que los chismosos digan, que los murmuradores, los retractores y los que te tienen coraje digan cosas de ti, pero que no sean ciertas. Amén. Así que demos gracias a Dios cuando nos pasa por el desierto de Mahón, porque de allí, hermano, no solo saldrá con brillo siendo un buen hombre, no solo saldrá con gracia favorecido del cielo, sino que incluso saldrá de la morada de pecado. Será victorioso sobre aquello que le incapacitaba, porque el pecado oculto es una incapacidad de crecimiento. Te vas a crecer, vas a establecer mientras más vivas en santidad. Le digo una cosa. Encontré un pasaje donde hasta los animales entienden que los desiertos son tiempos de purificación. Y yo dije, si los animales pueden entender que los desiertos son tiempos de purificación. ¿Qué hace un animal cuando está empachado, malo de la panza, del estómago? ¿Se pone a dieta, no come? Come hierba, se aísla. Así hace Dios con nosotros. Isaías 43:20 dice así. Isaías 43:20 dice, las fieras del campo me honrarán. ¿Quién? Los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Dice, los chacales, las fieras y los pollos de avestruz me honrarán en el desierto. Dale gloria a Dios que pasas por desiertos de Mahón, porque Dios está estableciendo contigo un compromiso de santificación. Y deja de preguntarte por qué me está yendo mal. Porque Dios me tiene 15 años y la iglesia no crece. 20 años y no paso de 20 congregantes. Porque otros sí crecen. Hasta Dios les levanta hasta llamamientos pastorales. Hasta Dios los lleva a éxitos donde los enemigos, los endemoniados se someten y las enfermedades son sanadas. Porque hay un precio que se paga y se llama santificación. Amén. Los milagros, hermanos, escuche lo que le voy a decir para cerrar este tiempo. Cuando tú vives en santidad para Dios, ni siquiera los milagros del pasado se compararán a lo que Dios hará cuando te aferras a la santidad en el desierto. Amén. Un poquito de pecado aquí, un poquito de pecado allá. Nadie se dará cuenta, está oculto, nadie lo verá, pero Dios todo lo sabe. Amén. Y nadie que peca en lo oculto termina librado. Todo sale a la luz. Por eso la Biblia nos invita a que nos arrepintamos de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda impiedad, de todo pecado y de toda maldad y de toda rebelión. Al menos hay 5 o 6 tipos de pecado en la Biblia: impiedad, rebelión, maldad, transgresión, iniquidades, pecados, por los cuales tenemos que acudir a Dios y decirle: perdóname, perdónanos, límpianos, restáuranos, rompe maldiciones. Y lo que nuestros antepasados hicieron, perdónanos también. Porque muchos teólogos hoy dirán: en Cristo ya eres nueva persona, ya no tienes por qué pedir perdón por lo que sucedió con tus antepasados. Pero toda la Biblia está llena de ejemplos. Como Nehemías, cuando oró antes de ir ante Artajerjes y le dijo a Dios: yo y mi familia pecamos contra ti.
¿Me escucha? Hace unas horas platicaba con uno de mis pastores y me dijo: pastor, anoche me enteré de una situación familiar que yo no sabía. ¿Y qué pasó? Y me dijo: me enteré que a mi mamá, mi abuelo la estuvo abusando durante años. Mi mamá es cristiana. Pero me lo platicaba, me dijo, llorando, 2 horas llorando. Y me decía: mientras te platico esto, me está dando una migraña tan dura. Yo creo que es porque estoy llorando tan profundamente. Y dice el pastor: no. Yo le dije: madre, es porque tú tienes que pedir perdón por eso. Tienes que perdonar a mi abuelo. Y tienes que liberarte de ese espíritu que te ató. Pero es que yo no puedo perdonarlo. Pero es que, madre, tú no vas a prosperar. Tú no vas a cambiar y tú no te vas a sanar si no perdonas a aquel que te dañó tanto. Y si no le pides perdón a Dios por lo que Él te hizo. Porque ese es un principio que Jesús nos dejó en la cruz. Porque estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a concluir con esto. Muchos de ustedes han escuchado este testimonio. Ustedes saben que yo trabajé por una empresa de marketing, de ventas. Y había una mujer ahí que todos los días, era una empresa que nos exigía andar de corbata todos los días, de traje, bien vestidos. Y una mujer que trabajaba ahí todos los días me acosaba diciendo: estás guapo, estás precioso, tus labios, quisiera besarlos, esa corbata se te ve de lujo. Y la mujer no era fea. Mi esposa, y usted sabe en este testimonio que les he dicho que la mujer era bonita, atractiva, de buen cuerpo. Y yo todos los días le decía: soy cristiano, soy pastor, yo no puedo pecar contra Dios, yo no puedo fallarle a mi esposa. Y ella me decía: a mí no me interesa, regálame una noche, solo una noche, nadie se va a enterar, nadie tiene por qué enterarse, incluso hasta si me embarazas, nadie tiene por qué saberlo, yo ocultaría eso. Yo no te voy a dar problemas. Yo solo quiero una noche contigo. Porque cada vez que me dices que eres cristiano, eso es lo que yo quiero. Un cristiano sano, que no fume, que no tome, que no se drogue, que esté fuerte y sano para mí. Y un día incluso me encerró en una de las oficinas y me empezó a perseguir por todo alrededor del escritorio mientras yo le gritaba al gerente para que viniera en auxilio de mí, porque literalmente me querían violar. Se escucha raro, pero así es la historia. Aquella ocasión el gerente vino porque yo grité, abrió la oficina y dijo: ¿qué pasa? Le dije: no, lo que pasa es que hubo un malentendido y las llaves no las encontrábamos. Pasaron los años y mi esposa y yo, teniendo un evangelismo en una de las plazas grandes de esta ciudad, vi que esa mujer venía con un bebé tomado de la mano, un niño de 2-3 años. Y le dije a mi esposa: ven, vamos a predicarle. Y cuando me vio, se agachaba la mirada y no sabía para dónde hacerse. Y cuando por fin estuvimos enfrente de ella, le dije: entrégate a Cristo. Yo siempre te di testimonio. Y ella me dijo: cuánta vergüenza me da contigo y con tu esposa que yo muchas veces te acosé sexualmente. Pero tú siempre te mantuviste firme diciéndome: amo a Cristo y amo a mi esposa. Hoy tengo esta niña, dijo. Un hombre que abusó de que yo era así, solo me embarazó, me abandonó y ahora tengo que mantenerla y cuidarla sola. Pero qué hermoso también es, dijo, poder encontrar una persona como tú, que con toda la ética espiritual me pueda decir: vuélvete a Cristo, porque tú me demostraste que sí se puede ser un buen cristiano. Tarde o temprano las tentaciones te van a alcanzar. Y si caíste, te van a avergonzar. Pero si venciste, Dios se va a glorificar en ti. Y te va a honrar. Viva en santidad, porque el desierto de Mahón es el desierto de la santificación. Póngase de pie para orar. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. No se pierda la siguiente enseñanza, que es el siguiente desierto de la madurez y de la autoridad. Que Dios les bendiga a todos.